Bien, pues consecuencias. Es una palabra que escuché mucho en una película no hace mucho. Consecuencias. Y el sentido de esta palabra consecuencias tenía que ver justamente con reglas. Y alguien no muy letrado dijo, sin reglas seríamos como animales. ¿Han escuchado esa? Sin reglas seríamos como animales. Y Dios puso reglas porque somos su creación, porque somos sus hijos y porque las reglas nos llevan a obedecer. Las reglas nos llegan a alinearnos. Las reglas nos ayudan a no caer en consecuencias. Se dice que cada acción tiene una reacción. Entonces, todo lo que tú y yo hagamos en este mundo va a tener una consecuencia y va a tener una reacción. Y Dios es un Dios de reacciones, es un Dios de orden, es un Dios que ama la profunda verdad del Evangelio. Amén. Mira, este mundo caído necesita enfrentar una batalla por la verdad. ¿Una qué? Una batalla por la verdad. El mundo caído en el que vivimos vive de mentiras todo el tiempo. Y mira, comúnmente veo mucha gente haciendo ejercicio. Mucha gente haciendo ejercicio. Pero lo peor es que toda esa gente, la mayor parte de esa gente, lo sube, no sé si para presumir el cuerpo que han adquirido a base de la disciplina del ejercicio. No es que el ejercicio sea malo, es muy bueno, pero caemos en la tentación ¿de qué? ¿Alguien tiene una idea? Caemos en la tentación de creernos más que los demás. Mira, la Biblia dice que nadie tenga un concepto mayor de sí mismo que el que deba tener. Eso dice la palabra. Pero caemos en la tentación porque todo mundo lo hace, entonces yo hago también esa parte, ¿verdad? Presumo y le estoy mandando un mensaje al otro que aquel no lo está haciendo, ¿verdad? Y así como eso, mira, un montón de cosas que hay en la internet que podemos ver cómo el mundo se ama a sí mismo. Entiéndase por mundo, no el pecado, porque antes al mundo le llamábamos pecado. Entiéndase al mundo como la expresión de lo que cada uno de nosotros hacemos. Jesús nos enseñó algunos parámetros para vivir en medio de este mundo. Y en primer lugar dijo que nuestra ciudadanía no era de este mundo. Amén. Dijo que nuestra ciudadanía estaba ¿dónde? En los cielos. Pero también dijo que mientras estuviéramos en este mundo caído, tendríamos aflicciones y tendríamos problemas a consecuencia del pecado. Ya va por ahí la palabra consecuencias. Amén. La consecuencia de nuestro pecado, ¿qué va a hacer? Va a traer en nosotros aflicción y dolor. Puede ser un dolor permanente o un dolor temporal por un breve tiempo. Y aunque tú y yo vengamos al Padre y pidamos perdón, mira, la verdad del Evangelio se asoma. Y en la verdad del Evangelio nos dice el Señor que todo aquel que viene a Él, Él le perdona. Y alcanza misericordia del Dios eterno, del Dios perdonador. Dejen de ver a Emanuel. Emanuel ahorita, él está en su rollo. Tú acá estás en otro, ¿ok? No se me distraigan. Emanuel es un bebé, él dejen lo que haga, pero usted no se me distraiga, ¿sale?
está cayendo en la tentación de voltear a ver a Emanuel. Y yo también lo estoy viendo, pero estoy predicando y te estoy viendo a ti también, ¿verdad? Entonces, tentaciones, todos caemos en tentaciones, ¿están de acuerdo conmigo? Tentaciones, y estamos en la gran batalla para la verdad del Evangelio. Nosotros, amados hermanos, caemos en la tentación. ¿Y qué es la tentación? Es la posibilidad, anótalo por favor, anota esto, porque a veces decimos tentación es que quería pecar pero ya no, ¿verdad? Es que me lo quería comer ese chocolate pero ya no caí en la tentación. ¿Pero qué es la tentación? Mira, la tentación es la presentación de la posibilidad. ¿Se entendió? Es la presentación de la posibilidad. Aquello que puede ser posible y que puedo alcanzar. Pero para esto vamos a volver al principio. Mira, en el Génesis, una mujer llamada Eva, mucho se ha dicho que cayó en la tentación. Pero ¿cuál fue en realidad su primer pecado? Y algunos dicen, pues comer del fruto prohibido. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Que ese fue su pecado? ¿Sí? ¿Pero qué creen? Ese no fue el pecado. Ese fue consecuencia de otros dos pecados, al menos dos. El primer pecado que tuvo fue escuchar a quien no tenía que escuchar. Escuchó a la serpiente y le creyó. Así que el primer pecado fue escuchar a la serpiente y creerle. El segundo pecado fue dudar del poder de Dios, porque Satanás le dijo a la mujer, si tú lo crees, si tú comes de este fruto, serán igual que Dios, y Dios no quiere que sean igual que Él. Y ella le creyó a la serpiente y dudó del poder de Dios. Ese es el segundo pecado. Y el tercer pecado fue tomar del fruto prohibido y comérselo. Y de ahí se genera una serie de consecuencias y reacciones que tienen que ver con nosotros al día de hoy. Amén. Así que la tentación, amados hermanos, empieza por la duda. Ella dudó de Dios. Ella dudó que él era su sustento. Ella dudó de la soberanía de Dios. Y al dudar de Dios, pecó. Ahora, nosotros como cristianos no podemos tener la posibilidad o la presentación de la posibilidad para pecar. Jesús mismo lo dijo a sus discípulos y dijo, cualquier hombre que mira a una mujer y ¿qué? Y la desea en su corazón, el tal ya adulteró. Aunque no haya consumado el acto, el tal ya adulteró, ya pecó con su mente, con su sórdida mirada quizás, pero pecó. ¿Por qué? Porque se presentó la tentación como la presentación de una posibilidad. Santiago nos dice acerca de la tentación que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es seducido cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y yo le pregunto, ¿qué es la concupiscencia? ¿Usted sabe qué es la concupiscencia? ¿Usted tiene concupiscencia? Yo le he preguntado a varios jóvenes y a varios hermanos ya mayores en la fe, y a veces no saben qué es la concupiscencia. Y dicen, no, yo no tengo concupiscencia, ya Cristo me salvó. Todos tenemos concupiscencia, ¿sabían? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son los deseos profundos del corazón, aquello que anhelas más que a tu propia vida. Por eso el Señor Jesús
Y el Padre en el Antiguo Testamento hizo una declaración de fidelidad de su pueblo hacia Él. Y le dijo, yo soy tu Dios. Con eso empieza el Éxodo 20. Yo soy tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego añade en Deuteronomio capítulo 6, le dice al pueblo, yo soy. ¿Y tú qué? Eres de mi propiedad. ¿Qué es el Shema de Dios? Mira, en Deuteronomio capítulo 6 hay una declaración de fe. ¿Quieres buscar conmigo Deuteronomio capítulo 6? Le dice en el versículo 3, oye Israel, Jehová, versículo 4, perdón, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y mira la declaración de fidelidad. ¿Lo lees conmigo? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjate, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué el hombre peca? ¿Por qué la mujer peca? Porque ama más la tentación que a su propio Dios. Yo me estuve preguntando, ¿por qué seguimos pecando? Y una vocecita me decía, por nuestra naturaleza caída, y es cierto, es verdad, por nuestra herencia corrompida, porque es la herencia que nos dejaron nuestros primeros padres. ¿Pero qué crees? Cristo vino a romper la maldición generacional. Cristo vino a romper las cadenas del pecado para que tú y yo no caigamos más en ellas. Mira, nos pone un ejemplo con el pueblo de Israel donde Él lo saca, dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto, de la tierra de servidumbre. Y Él es el mismo Dios y hoy nos dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la podredumbre de tu pecado, de tu antigua manera de vivir, para que me ames de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. ¿Qué pasa? Porque usted y yo lo hemos experimentado en varias facetas de nuestra vida. ¿Qué pasa cuando nosotros nos decidimos a hacer algo? ¿No es que lo logramos? No es que ahora le llaman metas, ¿verdad? Objetivos. Y todavía nos dicen que sean medibles, alcanzables y ¿qué más? Y sostenibles. Pero lo que te propones, ¿qué? Lo haces. Porque estás enfocando tu mente, tu corazón, el aprendizaje y todas tus fuerzas en esa tarea que tienes hoy para poder cumplirla. ¿Por qué no unir todas esas mismas fuerzas para no pecar más contra Dios? Porque Él ya nos dio libertad. ¿Cierto o no cierto? Él ya nos dio libertad. ¿Por qué entonces tengo que ceder al pecado? Mira, ceder es pecar. Decía un canto antiguo, tentado no cedas. Ceder es pecar. Ser tentados es la posibilidad de poder pecar. Sí. Pero también es la posibilidad de no ceder al pecado.
Porque yo tengo voluntad y yo puedo decidir también. Pero si soy atraído y seducido por mi concupiscencia, ¿qué crees? Voy a caer una y otra vez. Y voy a seguir cediendo porque me gusta pecar. ¿Qué es mejor? ¿Que me guste pecar? Porque aquí nadie me puede decir que a nadie le gusta pecar, aunque me digan lo contrario. Sino porque pecamos. ¿No es porque somos atraídos? ¿Por qué somos atraídos? Mira, entra a una dulcería. Este ejemplo. Y hay lunetas, hay chocolates de conejito, hay lengüetas de gato, y hay un chocolate antiguo que se llamaba Toblerone. ¿Qué chocolate tomaría usted? Toblerone, dice el hermano. ¿Qué chocolate tomaría? Y todavía te dicen, pero puedes nomás comer uno, ¿eh? Uno. No puedo comer dos. ¿De cuál se te antoja? Generalmente, ¿qué decimos? Uno de cada uno, de todos, ¿no? Porque así es el deseo por lo que gustamos, como lo es el deseo por el pecado. Si amáramos a Dios profundamente, de toda nuestra alma, de todo nuestro corazón y de toda nuestra mente, no pecaríamos tan deliberadamente como lo hacemos al día de hoy. ¿Qué implica amar a Dios profundamente? Leer su palabra, más que leer, releer más su palabra, orar más tiempo. Lo digo por mí, no lo digo por ninguno de ustedes. Yo necesito leer más mi Biblia y necesito más orar. No lo hago, necesito hacerlo más. Porque si no, estoy destinado a ser tentado y a ceder a mi pecado. Porque el pecado al parecer es dulce. Pero la Biblia también dice que su palabra es dulce como la miel. Y más que la miel que destila del panal. Una miel virgen, una miel degustable, una miel no adulterada. ¿Qué le pasa cuando compra una miel adulterada? Y dice, me estafaron. Pero ¿qué tal cuando te dan una de la buena? Dices, no, esta está buena, ¿verdad? No tiene sacarosa, no está revuelta, es muy destilada. Está buena. ¿O no nos gusta lo bueno? ¿Por qué no vamos a Gálatas capítulo 5, por favor? Gálatas capítulo 5. Mira, aquí hay un pasaje en este libro de Gálatas tremendísimo. Tremendísimo para nuestra vida y que tiene que ver con el consumo que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5. Dice ahí, estén firmes en la libertad. Ahí dice el subtítulo. Estén firmes en la libertad. Y dice el primer versículo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Yo le hablé al principio que Cristo había roto las cadenas del pecado. Y lo hemos cantado y se lo recantamos al Padre, ¿verdad? He aquí, dice,
no estéis otra vez sujetos, ¿a qué? Al yugo de esclavitud, otra vez. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Y qué es ese amor? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Mira el versículo 9. Dice la palabra: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de pecado contamina nuestra fe, contamina nuestra fidelidad a Dios, contamina nuestra obediencia a Dios. Dice el apóstol Pablo: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, ¿qué? ¿Qué dice? A libertad fuiste llamado, solamente que no uséis. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí atrás? No uséis la libertad como ocasión para caer en la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué implica? No implica un esfuerzo, la verdad. A Dios no le agradan los esfuerzos. Le agrada el sobreesfuerzo. Porque esforzarse cualquiera puede, pero sobreesforzarse requiere atención, requiere obediencia, requiere fidelidad, requiere mi atención, como le explicaba al principio de esta plática. Si queremos hacer algo, lo hacemos y nos aplicamos a hacerlo, aunque no lo sepamos hacer. ¿Sí o no? Y le buscamos y le rebuscamos y le investigamos y buscamos la manera. Si hay un pecado que tú no puedes dejar, tienes que investigarlo. Hoy, gracias a Dios, hay mucha información para dejar de pecar en varias cosas. Pero ¿sabes cuál es el libro por excelencia? La palabra de Dios. Recuerdo que hace algunos años había unas Biblias que al final traían una concordancia, pero también traían un glosario, y en ese glosario decía: para cuando estás enfermo, y las lecturas de toda la Biblia o de las más conocidas. Para cuando estás en la carne, cuando estás pecando, para cuando estás triste, para cuando estás deprimido, y hacía una lista grande ahí. Y uno, si tú tenías un problema, pues ibas directamente ahí y te evitabas la pena de estar leyendo toda la Biblia. Pero ahí encontrabas una guía, amén, porque para eso la hicieron, para que esa guía nos redujera tiempo y esfuerzo y nos ayudara a encontrar más fácilmente lo que buscábamos, amén. Versículo 19.
Y manifiestas son las obras de la carne. Yo cuando leí este pasaje, de manera profunda, me aterré por la forma de vida que estamos viviendo la mayor parte de los seres humanos en este mundo. La hemos leído un montón de veces, pero cuando la leo ahora, en el contexto en el cual estamos viviendo, hay un terror en estas palabras. Mira lo que dice la Escritura. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿qué más? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Yo digo que la primera parte no nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Del versículo 20 y el 19, a lo mejor las del 21 en adelante, ¿no? Y nada más la primera parte, envidias y hasta ahí, ¿no? Nos quedamos nada más con la envidia. O bueno, mejor en el versículo 20, está mejor para nosotros. Porque dice ahí, en la segunda parte, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, ya está ahí, ¿no? Ahí nos podemos quedar. Esas son las obras que nos atañen a nosotros, ¿no? ¿Sí? No me diga que sí. Mire, escuché, vi caras que dijeron, pues puede ser. No, mis amados, no. Ninguna de estas obras son del Espíritu que mora en nosotros. Mira el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora estás bajo la gracia, bajo el perdón de Dios, bajo la libertad del Evangelio, bajo la ruptura de toda esclavitud al pecado. Y entonces sí, esto es lo que nos atañe a nosotros, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es que, ¿cómo se busca el amor? No hay que hacer un sobreesfuerzo para amar profundamente y perdonar las faltas de los demás. No hay que hacer un sobreesfuerzo para tener gozo en medio de las crisis que se nos avecinan cada día. No hay que hacer un sobreesfuerzo en la paz que el Señor nos da. Son frutos de su Espíritu, pero para disfrutarlos yo también necesito hacer un sobreesfuerzo. No es que no los tenga, es que Dios ya me los dio, pero tengo que disfrutarlos. Es la herencia que Dios nos dio. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto, amados hermanos, es lo que tú y yo deberíamos esforzarnos en cumplir. Porque el Señor ya nos lo dio. ¿Cómo se ejercita lo que Dios ya te dio? ¿No es practicando? ¿No es muriendo a tu propia carnalidad para poder cumplir cada uno de estos frutos?
Mira, el manzano no da peras, ni el olmo da peras. El limón no da toronjas, aunque su limón sea así grandote. Se parecerá a la toronja, pero su sabor es de limón. El Hijo de Dios da fruto. Y no puede seguir dando frutos de la carne. Si estamos dando frutos de la carne, tenemos que hacer una pequeña investigación acerca de nosotros mismos. ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal que no me permite dar fruto? Vamos a iniciar una serie en próximas semanas y vamos a estar hablando sobre los frutos de la carne y sobre los frutos del Espíritu. Cómo se contrarrestan unos contra otros. Vamos a hacer ese comparativo de unos contra otros. ¿Cómo contrarresto este de aquel? ¿Y cómo puedo yo vencer? Con el fruto del Espíritu. Hoy apenas es una pincelada de lo que viene. Pero tú y yo tenemos que estar listos para hacer ¿un qué? Un sobreesfuerzo. Porque nada de lo que está escrito aquí es fácil. Y el Señor desde el principio dijo que le amáramos. ¿Con qué? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Eso implica un sobreesfuerzo. No es fácil amar al que me hace daño. No es fácil tener paz en medio de la guerra. No es fácil tener gozo en medio de la tribulación. No es fácil tener templanza ante decisiones trascendentales en nuestra vida. Pero vamos a ir descubriendo poco a poco cómo podemos ejercitar cada uno de estos frutos. Y la base es la práctica, porque la práctica hace al maestro. La práctica da excelencia. La práctica nos hace ¿qué? Ser mejores individuos. Y en este caso, mejores hijos e hijas de Dios. Hombres y mujeres que se la crean, que hemos sido rescatados de la vieja manera de vivir. Hombres y mujeres que se la crean, que somos rescatados por gracia, que Él ha dado libertad a los cautivos, que Él ha roto las cadenas generacionales que nos ataban. Eso debes creer. La base es creer y no dudar como al principio Eva. Debemos, amados hermanos, creerle al poder poderoso y regenerador de Dios. La semana pasada, el día jueves, hablábamos acerca del poder de Dios, de lo que hace el poder de Dios. Y si el poder de Dios rompe las cadenas del pecado, tú y yo debemos creerlo. Por eso las palabras del apóstol Pablo, sencillas, pero nada fáciles de pronunciar. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No es fácil decirlo, porque al decirlo participamos de su muerte, pero también participamos de su resurrección. Participamos de la libertad, como dice Gálatas, a la cual hemos sido llamados. Y el primer principio es no caer en la tentación. Si la tentación se está asomando a tu puerta, no cedas. Aléjate. Sé como José, que corrió y no cayó en la tentación de esa buena mujer que se le presentó a la esposa de Potifar.
porque probablemente era un deleite para él, ¿o no? Seguramente era deseable para él, pero él salió huyendo de la tentación. ¿Consecuencias? Sí, también tuvo consecuencias. Pero esas consecuencias le llevaron al propósito eterno de Dios. Las consecuencias, amados hermanos, si tú has caído en pecado, si tú sigues cayendo en pecado, debes saber que hay consecuencias de parte del Señor. El Señor perdona tu pecado. Amén. Pero también permite que haya consecuencias. Sí, pero ya le pedí perdón a Dios y no me deja. Porque hay algo más que quiere que tú aprendas del Señor. Porque probablemente todavía no es tu fe fuerte para dejar la tentación que está delante de ti. Lo único que nos puede hacer fuertes, amados hermanos, es buscar al Señor con más vehemencia, con más fuerza. No de a tientas, no de a mentiritas, no de a ratitos, sino de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente y de todas nuestras fuerzas. Solamente así vamos a poder vencer y vamos a poder ver la gloria de Dios sobre nuestra vida y sobre la vida de nuestros hijos. Sigue orando por tus hijos. Sigue orando por tu esposo, por tu esposa. Sigue orando por tus padres. Sigue orando por ti. Que el Señor nos dé fuerza para defender nuestra fe aún de nosotros mismos. Amén. Se dice que el cristiano tiene 3 enemigos. Es el mundo, la carne y Satanás. Pero yo le añadiría uno más, porque el otro enemigo eres tú mismo. ¿Verdad? Ya en un sentido personal, hablando de la carne. Porque hablamos de la carne como las intenciones de la carne, pero en lo particular somos nuestro peor enemigo. Porque lidiamos con nuestra carnalidad, lidiamos con nuestros pensamientos, lidiamos con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que nos dicen. Que el Señor nos dé fuerza, mis amados, para participar de su gracia, para vivir plenamente a la libertad a la cual hemos sido llamados. Vivamos como hijos de luz en medio de las tinieblas y resplandezcan para gloria de Él. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, reconocemos, Padre, que dudamos de tu poder. Dudamos que tú puedes ayudarnos a hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Pero también tu palabra nos enseña la guía para hacerlo. Permite, Padre, que podamos ser hombres y mujeres experimentados en tu palabra, que retengamos la palabra de verdad para vencer ante toda mentira del enemigo. Padre, reconocemos que te necesitamos. Mira cuánta aflicción trae el pecar, cuánta aflicción trae el vivir a medias. Mira, Padre, cuánta aflicción trae no hacer el mayor esfuerzo de buscarte de todo nuestro corazón. Señor, trata con cada uno de nosotros.
y abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra. Descansamos en tus promesas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy, que en Cristo seguro yo estoy, que en Cristo seguro yo estoy. Padre, te agradecemos este momento de alabanza, de adoración. Queremos ser más como tú, Señor. Queremos dejar esta vida de oprobio, de tristeza y de aflicción, para vivir solamente en tu voluntad y que tú, Señor, vivas en cada corazón en realidad. Padre, que al despedirnos de tu casa podamos ir en paz y con tu bendición. Amada Iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios nuestro Padre y que la dirección de su Espíritu Santo les guíe a cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén.